¿Qué tienes en las manos? Iglesia, justo acaba de terminar nuestra reunión de hoy y si quieres saber qué tiene que ver esta harina, este aceite, con la enseñanza que nos ha compartido Loida, quédate hasta el final del vídeo. ¡Hasta luego! Lo que nos acaban de hacer Sara y Zope es una lectura dramatizada del texto que vamos a hacer hoy, que es el final del capítulo 16 de Primera de Reyes y el principio del 17. ¿Vale? Y yo siempre digo que me gusta ver la Biblia como un compendio de personas que vivieron unas experiencias con Dios y me las explican, ¿no? Entonces, a veces, haciéndolo de esta forma, hacemos más cercana la historia. Me gustaría, para empezar, hablaros de lo que el Señor ha puesto hoy en mi corazón, empezar hablándoos de una mujer, que es esta que tenéis aquí. Voy a tener un PowerPoint detrás, ¿vale? Donde vais a poder ir siguiendo un poquito lo que voy a ir explicando. Y todas las imágenes de este PowerPoint son de esta mujer, que es Dorothy Lange, creo que se pronuncia así, no sé muy bien. Ella fue fotoperiodista, ¿vale? Es una de las fotoperiodistas más reconocidas. Es uno de los clásicos de la historia del arte, o sea, cuando haces fotografía documental, ella te sale en el examen seguro, ¿vale? Ella fue especialmente conocida por todo un documental gráfico que hizo del crack del 29, ¿vale? Que fue una gran situación de crisis económica que se dio en los Estados Unidos, ¿vale? Donde muchísimas personas pasaron a vivir situaciones de extrema pobreza. Y entonces ella documentaba a estas familias, a estas personas, ¿vale? Me parecía muy interesante usar sus fotografías de fondo porque al final era una crisis económica, política, social, que también estamos viviendo hoy en día y que también vivieron en su momento Elías y esta viuda, ¿no? Situaciones de crisis, de necesidad extrema, de sufrimiento. Y entonces vamos a ir explicando un poquito cada personaje. El primer personaje del que os quiero hablar es Elías, ¿vale? Elías era un profeta de Dios, es decir, una persona que recibía la palabra de Dios y estaba encargado de ir y darla. Y le tocó dar una palabra bastante complicada en un tiempo complejo. En ese tiempo, como hemos escuchado en la dramatización, había un rey, el rey de Judá, que era Acab, ¿vale? Él era el encargado de gobernar un país, que era el pueblo de Dios, y era el encargado de gobernarlo según las leyes de Dios, según también lo que les marcaba, ¿no? Estaba llamado a confiar en Dios por encima de lo demás. Y Acab fue una persona que decidió confiar más en sus alianzas externas, en sus alianzas con otros países, que en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, él decidió confiar y efectuar estas alianzas a través de matrimonios, ¿no? Por eso, por ejemplo, Jezabel era un matrimonio concertado que establecía un vínculo de paz con el país, con uno de los países que Judá tenía cerca, ¿no? Y es por esto que Elías recibe palabra de Dios para Acab y lo confronta con una situación de sequía, que es una situación que ningún plan suyo, ningún contrato matrimonial, ninguna alianza los va a salvar, ¿no? Que es una sequía que afectará al país de Judá y a los alrededores con una situación de extrema pobreza. Y es en este momento en el que que Elías tiene que confrontar a Acab y también, pues, obviamente sufrirá persecución. Dios en todo tiempo lo protege. Es curioso porque Elías manda esta palabra de parte de Dios. Vive la misma situación de crisis que viven los demás, ¿vale? La misma situación de crisis que afecta a Acab le iba a afectar a él. Pero con la diferencia de que tenía a Dios de su parte y Dios iba a protegerlo y a cuidarlo. Y hay un momento de su historia en que Dios decide usar a una mujer viuda, que es nuestro siguiente personaje, que es a la persona con la que yo me quiero centrar más en la historia de hoy, ¿no? En lo que he recibido al menos de parte del Señor cuando leía este texto, y es que Dios fue enviado a una viuda extranjera. Es decir, Dios lo envió como si no hubieran suficientes viudas o personas en Israel o en Judá, lo envió a Sidón, a un país extranjero, a ser cuidado por una viuda. Sidón, curiosamente, era donde gobernaba el padre de Jezabel, es decir, era meterse como en la boca del lobo otra vez, ¿no?
Pero aún así Elías obedece y se encuentra con esta viuda, ¿no? A la que, bueno, el proyecto de Dios para esta viuda era alimentar y cuidar la palabra de Dios que estaba en Elías, ¿no? De alguna forma. Y aquí me gustaría hablaros de un concepto que son los factores de riesgo y los factores de protección. No sé si sabéis lo que es. Los factores de riesgo son todas esas circunstancias sociales, culturales, políticas, físicas que pueden ser un riesgo para una persona. Los factores de protección, pues lo mismo, pero positivos, ¿no? En protección. Por ejemplo, ahora cuando una persona tiene más factores de riesgo que de protección, es una persona en una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Por ejemplo, ahora con el COVID, con la vacunación, ¿a quién se vacuna primero? Pues a las personas de riesgo, a las personas que tienen más factores de riesgo que de protección. Esta viuda, como mínimo, tenía 4 factores de riesgo y prácticamente ninguno de protección. Era una persona en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿vale? Y me gustaría, vamos a analizar un poquito estos factores de riesgo que tenía ella para meternos un poco en su piel, ¿no? Ella, para empezar, era mujer, ¿vale? Ella era un factor de riesgo en esa cultura. Era una cultura, sociedad profundamente patriarcal, ¿vale? El patriarcado, que muchas veces se habla hoy, es el gobierno del hombre. En ese momento, una mujer tenía que estar sometida al gobierno de un hombre, ya fuera padre, ya fuera hijo mayor, ya fuera el marido, ya fuera un cuñado, pero una mujer no podía valerse sola, no podía conseguir sustento, no podía, aunque muchas mujeres colaboraban en el negocio familiar, el negocio siempre tenía que partir de un hombre. ¿Vale? De hecho, la mujer no tenía ni la capacidad de heredar ni ninguna otra alternativa, ¿no? Para ella, excepto él, estar bajo el gobierno de un hombre. Pues esta mujer, además de ser mujer, era viuda, es decir, no tenía este amparo, ¿no? No tenía este gobierno masculino sobre ella. Porque el marido murió. En estos casos normalmente la mujer podía volver a casa, pues, por ejemplo, de los padres o de un hermano, de un cuñado. No sabemos por qué esta mujer no pudo volver, ya fuera porque esos referentes masculinos cercanos no estaban o ya bien porque estos se habían desentendido de ella. La situación es que ella estaba sola y además tenía un niño pequeño a su cuidado, ¿no? Una situación realmente extrema y grave. Además de todo esto, y seguramente como consecuencia de todo esto y de la crisis que estaban sufriendo, era una mujer que vivía en una situación de pobreza, ¿vale? Mujeres en su situación tenían 2 salidas, la prostitución o la mendicidad. Y vemos que esta mujer decidió optar por la mendicidad, aunque esa decisión la estaba llevando pues, a un punto en que ella iba a morir, y no solo ella, sino su hijo, que yo como madre digo, es la cosa que más quieres en el mundo, iban a morir esa noche, ¿no? Por esa situación. Y como cuarto factor, que este es un factor que se ve más o menos, es que era una mujer extranjera. Cuando digo extranjera, no hablo en concepto migratorio, ¿vale? Porque, bueno, el que era inmigrante en ese momento era Elías. Elías era el que no estaba en su país. Pero hablo de extranjera como que era una mujer que era pagana, es decir, no era del pueblo de Dios, estaba excluida de las promesas y de la esperanza de Dios, ¿no? Esto lo podemos ver en el versículo 12, cuando dice, tan cierto como que vive el Señor, tu Dios. O sea, ella conocía al Dios de Israel, había escuchado hablar de él, lo podía, debía creer de alguna forma en él, ¿no? Había cierto trato, cierto respeto, pero en todo momento habla de tu Dios, ¿no? Ella sabía que no se podía identificar con ese Dios no podía ser su Dios por su condición de Sidonia, que no era israelita, ¿no? Por su nacimiento no podía confiar en las promesas de ese Dios, ¿no? Y es a esta mujer y a ninguna otra a la que Dios envía a Elías y a la que Dios usa para cuidar de Elías, ¿vale? Y entonces me gustaría hablaros de lo siguiente, y es el tema de las excusas. Porque yo no sé vosotros, pero si yo hubiera sido Elías y me encuentra con esta mujer, yo la hubiera excusado. Yo le hubiera dicho, vale, sí, no te preocupes, vete a tu casa, oro por ti, te tendré en mente y ya me las apañaré. Con la mejor intención del mundo. Yo la hubiera excusado. O sea, una mujer en esta situación hubiera excusado, ¿no? Y lo sé porque yo me he excusado a Dios
por mucho menos y he excusado a otras personas por mucho menos también. Entonces sé que la habría excusado y por desgracia con ello la habría condenado a muerte, porque esta mujer se habría ido a su casa, habría hecho su pan, habría cenado y habría muerto allí ella y su hijo. Y no solo físicamente, sino que habrían muerto eternamente y estarían alejados de las promesas del pueblo de Dios para ellos, ¿no? Entonces, siempre cuando llega a este punto, llega realmente las excusas que nos ponemos y que ponemos a los otros, no solo matan el proyecto de Dios que tiene para nosotros, sino que pueden llegar a matarnos espiritualmente, ¿no? Esos nos que les decimos a Dios. Pero, gracias a Dios, el que estaba allí no era yo, era Elías. Era un hombre que no miró con sus ojos, no entendió con su entendimiento, sino que confió en una palabra que había recibido de parte de Dios. Dios le había dicho, he ordenado a una viuda que te alimentará. Y yo creo que él dijo, bueno, si me has alimentado con cuervos, pues con esta viuda también me podrás alimentar, ¿no? Y tiró para adelante, ¿no? También me gusta de Elías que Elías no excusó a la mujer, pero tampoco la juzgó. Simplemente lo primero que le dijo es, no temas, no tengas miedo. Y es que realmente cuando Dios viene a nuestras vidas, Dios nos lo pide todo y cuando te lo pide todo, te da miedo, te da miedo. A mí me da miedo el día que, yo me imagino el día en que Dios me pueda pedir a mis hijos, me da miedo. Imagínate que el día de mañana mi hijo se quiere ir de misionera a Siria. Ostras, yo en mi corazón digo, sí, pero no, ¿sabes? Me da miedo, o sea, Dios puede pedírnoslo todo en cualquier momento, ¿no? Y Elías sabía que eso daba miedo, seguramente lo sabría de propia experiencia, porque él habría tenido sus propios miedos internos, yo creo. Pero aún así, pues lo primero que le dice es, no temas, sé valiente, ¿no? Lo segundo que le dice, le da la orden de lo que tiene que hacer, haz esto, ves a tu casa, como te he dicho, pero lo segundo que le da es una promesa de parte de Dios y es lo que está en el versículo 14, dice, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. No solo le da una orden, no solo le da una palabra de ánimo, sino que además le da una promesa en la que anclarse. Y cuando leía esto pensaba, la palabra de Dios, las promesas de Dios son suficientes para sostener nuestras vidas, ¿no? Esta mujer no necesitó un milagro de parte de Elías, no necesitó una gran predicación, de hecho, a saber cómo iba Elías después de estar meses alimentado por cuervos, ¿no? Le fue suficiente la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que la palabra de Dios en nuestras vidas es suficiente para ayudarnos a permanecer, para ayudarnos a mantenernos, para ayudarnos a confiar. Es como cantábamos, ¿no? Es una ancla realmente y cuando viene su palabra es suficiente para sostenernos, ¿no? Jesús le dijo a Satanás en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿no? Y yo creo que esta palabra que Elías le dio a la mujer fue un ancla para ella, fue lo que le ayudó a tirar adelante. Y como consecuencia de la obediencia a esta palabra, vio un milagro, ¿no? Pero los milagros no sustentan la fe, sino son consecuencia de nuestros actos de fe, ¿no? De nuestra obediencia. Así que, bueno, vemos que ella hizo lo que Elías le había pedido. Me parece muy curioso compararla con Acab. Acab era un rey, era hombre, era poderoso, era del pueblo de Dios, tenía la ley de Dios, tenía los sacerdotes. Él tenía un montón de factores de protección frente a esta mujer que tenía un montón de factores de riesgo. Pero sin embargo esta mujer fue capaz de obedecer y Acab no, ¿no? Esto me hablaba muchas veces cuando estaba pensando en este mensaje, de que podemos estar en el lugar correcto, podemos tener todos los factores de protección del mundo, pero que si al final no decidimos obedecer al llamado de Dios, a la palabra que Dios nos está dando, fracasamos, ¿no? En cambio,
Personas en una situación sumamente adversa, con todas las circunstancias en contra, son capaces de confiar y obedecer en la palabra de Dios, y esa va a ser realmente la diferencia. Una entrega absoluta, una entrega sin plan B. Yo soy experta en ponerle plan B al Señor, ¿no? En plan, vale, este es tu plan, pero yo tengo mi plan B por si este no funciona. Me llamaba mucho la atención cuando pensaba en esta entrega absoluta que estaba haciendo esta mujer, ¿no? Estaba entregando su vida. Me recordaba al texto de Lucas 14. Esto, Rubén, la persona que a mí me discipuló, siempre decía, si pudiera arrancar hojas de la Biblia, porque hay textos que me incomodan tanto, y a mí Lucas 14 es uno de estos textos que me incomodan grandemente, ¿no? Que es un momento en el que una gran multitud sigue a Jesús, ¿no? Y entonces Jesús se gira, los mira y les habla y les dice, el que no se niegue a sí mismo, que no abandone el amor a padre, madre, hijo y aún a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo y seguirnos, ¿no? Les estaba confrontando y les estaba pidiendo una entrega absoluta, ¿no? A Dios no le importa si tienes mucho o poco que darle, le importa que lo que tengas se lo des por completo, ¿no? También veo que esta viuda tenía poquito que darle, pero se lo dio y se lo entregó por completo, ¿no? No le importa tanto cuánto le vas a entregar, sino que sea todo, ¿no? Entonces, esto siempre me hacía pensar también el texto de otra viuda, una viuda israelita, ¿no? Que frente a grandes fariseos que en los tiempos de Jesús iban a entregar grandes cantidades de dinero al templo, ella se acercó solo con 2 moneditas, ¿no? Y los discípulos de Jesús estaban asombrados ante la cantidad de dinero que estaban dejando los fariseos, pero Jesús se asombró del corazón de la viuda, que solo estaba dejando 2 monedas, que a los ojos de los hombres no valían nada, pero que para ella era todo su sustento, ¿no? Y me animaba el Señor a lanzar este mensaje de, aunque pienses que lo que tienes es poco, entrégaselo al Señor, porque Él no necesita nada de nosotros, solo quiere todo lo que tenemos, ¿no? No importa si es mucho o poco, Él no se fija en lo que se fijan las personas, ¿no? Y haciendo referencia a esta mujer en el versículo 15, dice que ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, y también para Elías, ¿no? Siempre, cada día, ella podía recoger ese maná, ¿no? Esa harina nunca le faltó, siempre tuvo suficiente. Pero no solo eso, sino que ella se ha quedado reflejada en nuestras Biblias para siempre. Y no solo eso, sino que el mismo Jesús habló de ella en otro contexto, ¿no? En Lucas 4 es muy curioso porque Jesús habla de ella, y cuando yo leía este texto de Jesús, de repente me vino una idea interesante. Jesús estaba hablando, lo que Jesús dijo a los que le estaban escuchando es que les puso el ejemplo de esta viuda, ¿no? De que Elías había sido enviado a una viuda extranjera, mientras había muchas otras viudas en Israel, ¿no? Pero él había sido enviado a una viuda extranjera y la estaba poniendo como ejemplo de lo que el mismo Jesús quería hacer, ¿no? Jesús les estaba diciendo con el ejemplo de esta viuda que él había sido llamado a llevar la salvación más allá del pueblo de Israel, sino a todos los confines de la tierra. Y fue cuando leía este texto que a mí un poco me reventó la cabeza y pensé, ¿realmente Dios necesitaba a esta viuda para hacer su obra? ¿Realmente Dios necesitaba el pan de esta viuda si había podido alimentar a Elías con cuervos? ¿O era esta viuda la que, entregándole todo lo que le quedaba a Dios, necesitaba experimentar ese encuentro personal con Dios, ¿no? Y me venía una imagen que es cuando yo cocino con mi hijo Ian. Porque claro, yo muchas veces le invito a cocinar conmigo. Yo no invito a cocinar a Ian conmigo porque yo lo necesite. De hecho, a veces es al contrario. Cuando él cocina conmigo aún es más caótico todo y vamos más lentos y tal. Pero yo lo hago porque yo quiero enseñarle algo a través de eso y porque yo quiero compartir esa experiencia con él, ¿no? Y pensaba que Dios es eso mismo lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Es compartir esa experiencia con nosotros, ¿no? Compartir esa vivencia con nosotros. Dios no necesita de nuestra valentía, Dios no necesita de nuestra obediencia, Dios no necesita de nuestras capacidades ni nuestra entrega absoluta. No hay nada que tú o yo le podamos dar a Dios
que Él necesite, pero Él sabe que tú sí necesitas hacer esa entrega. Él sabe que tú sí que necesitas entregarle eso a Dios. Porque haciendo eso vas a experimentar cosas nuevas que Él tiene para ti. Hasta que tú no te vacíes, Él no va a poderte llenar. Hasta que tú no dejes lo que tú tienes en tus manos, Él no va a poderlas llenar con otras cosas que son mejores, ¿no? Que son cosas eternas que van más allá, ¿no? Y un poco me gustaría dejaros con un ejercicio práctico. A mí siempre me gusta bajar un poco los mensajes, ¿no? Porque si no, a veces nos acabamos quedando como un buen mensaje, me ha gustado, no me ha gustado, era bíblico, no lo era, ¿no? Y a veces nos quedamos todo en el plano de lo que es meramente, pues, intelectual o que yo puedo entender. Y me gustaría proponeros un ejercicio. Bueno, Yasmina creo que os va a repartir unos papeles y unos bolis y me gustaría que reflexionáramos juntos, ¿no? Y que pudierais apuntar. Porque creo que es muy importante el momento en que apuntamos cosas, porque a veces nos ayudan a pensar mejor. Bueno, a mí me ayudan a pensar mejor, escribir, ¿no? Y concretar. Y me gustaría que pudierais escribir 3 preguntas. Bueno, son 2 en realidad. La primera es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te está pidiendo Dios? Sea pequeño, sea grande, lo que sea. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué te está pidiendo ahora? ¿Qué sientes? ¿Qué paso crees que Él te está llamando a hacer? Y la segunda que me gustaría que pudieras apuntar es qué excusa le estás poniendo a Dios para no hacerlo, ¿no? ¿Qué miedo te está impidiendo obedecer a esa palabra, a ese llamado, a ese proyecto que Dios tiene para ti, ¿no? ¿Cuál es ese miedo que te está incapacitando, esa excusa que estás teniendo, sea cual sea? Te animo a que la apuntes, porque a veces hasta que no las apuntamos y pensamos, no nos damos cuenta de que realmente estamos poniéndole excusas, ¿no? Entonces, y te aconsejaría o te animaría a que busques un texto que sea como esa palabra que sustentó a la viuda para obedecer y seguir adelante. Te animo a que busques un texto y te animo a que lo busques junto a otra persona, que podáis orar, que le puedas intercambiar hasta tu papel, ¿sabes? Y que podáis orar por esto y podáis buscar un texto, ¿no? Porque mira, si algo he experimentado yo esta semana es que al final lo único que nos sustenta es su palabra, ¿no? Yo, ya a nivel personal, o sea, me tenía que tocar hablar de este mensaje, pero esta semana ha sido muy complicada. Ayer no me encontré nada bien y no podía, ¿no? Parecía como que todo iba en contra y que no podía realmente plasmar lo que sentía de parte del Señor, y al final le decía, pero ¿en serio me voy a presentar con 4 notas del móvil, Señor? ¿En serio que esto va a ser suficiente? ¿En serio va a ser suficiente? Y el Señor me hablaba con esta palabra que me ha hablado muchas veces y es: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y era una promesa del Señor, decir, es poco, entrégamelo. Es poco, entrégamelo, no va a faltar. Cada vez que vayas a buscar, no va a faltar, ¿no? Y en mi vida, si muchas veces he seguido adelante, ha sido por promesas así, que ha sido lo único que he tenido de cierto seguro, ¿no? Y te animo a encontrar esas promesas y anclarte a ellas, porque es que es lo único en una situación de COVID como la que tenemos, en que ya ha quedado demostrado que cualquier cosa puede pasar. Lo único que no va a pasar son sus promesas, lo único que te van a mantener son sus promesas, ¿no? Confiar que lo que tienes en la mano, aunque te parezca poco, es suficiente si se la entregas, ¿no? al Señor.